Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 11 al 14. Pilato interroga a Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios lleno de misericordia, y acudimos a ti porque tú suples nuestras necesidades. Confiamos plenamente en ti. En este momento, Señor, al abrir la Escritura, solicitamos la presencia del Santo Consolador entre nosotros, para que el mensaje de tu palabra pueda ser entendido, guardado en nuestros corazones, y podamos tener la sabiduría para compartirlo. Gracias, Señor, por escucharnos, bendecirnos y concedernos tu bendición, pues elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sección que vamos a estudiar ahora son los versículos 11 al 14 del capítulo 27 de Mateo y cubre el interrogatorio que le hace Pilato a Jesús. Recordemos que en este capítulo comienza a narrar brevemente el juicio diurno del Sanedrín contra Jesús, y que finalmente, después de la sentencia, debían llevarlo ante Pilato para que como procurador romano ratificara la sentencia contra Jesús. Después Mateo hace un paréntesis para narrar lo que hizo Judas al final del juicio contra Jesús en el Sanedrín. Y entonces retoma otra vez el tema inicial, en el que los dirigentes judíos pretenden ahora que el gobernador romano ratifique la sentencia de muerte contra Jesús. Y nuevamente se muestra la forma de proceder de los judíos en el relato de Juan capítulo 18, versículo 28, que dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los miembros del Sanedrín se negaron a entrar en el pretorio, que era el palacio o sede donde el gobernador romano administraba justicia. Así que no querían contaminarse, porque al entrar en casa de un pagano, quedaban contaminados y de este modo no pudieran comer o participar de las ceremonias del sacrificio en el santuario. Es interesante que estaban entregando a un hombre inocente, juzgado de manera ilegal, para matarlo, pero no se querían contaminar ritualmente, no querían pasar por alto las indicaciones de la ley ritual. Esto demuestra que para ellos era más importante la demostración externa de ser fieles a los ritos, pero no les importaba lo que en su corazón, que estuviera lleno de odio y egoísmo y deseos de venganza. Elena de White comenta: después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según la ley ceremonial, ellos lo habrían contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que, por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Libro El deseo de todas las gentes, página 671. Por encima de una verdadera profesión de corazón de la ley de Dios, preferirían obedecer leyes externas para lograr el aplauso de los demás. Entonces Pilato tuvo que salir para recibir temprano en la mañana a los dirigentes judíos que traían un preso para que lo sentenciara a muerte, según ellos porque estaba planeando una sedición contra Roma.
Elena de White escribe este incidente. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato lo miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado del descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno o a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Libro El deseo de todas las gentes, página 671. Así que Pilato estaba incómodo y vio a Jesús y estaba un poco molesto por la actitud de los fariseos. La acusación que los romanos para que pudieran actuar era que Jesús se llamaba Rey de los Judíos, es decir, era un hombre que buscaba sedición. Leamos el versículo 11 de Mateo capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le dijo: Tú lo dices. La construcción de esta frase griega ante la pregunta que insinúa que Pilato difícilmente podía creer que una persona como Jesús pudiera ser un revolucionario como lo habían indicado los judíos en las acusaciones que había hecho contra él. Elena de White describe la impresión que tuvo de Jesús. Pilato no era un hombre que era preso como otros que habían conocido. No emanaba odio o daba expresiones fuertes. Su porte era noble. Su mirada reflejaba que no era una persona cualquiera. Elena de White comenta: la apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor fue despertada. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes. Libro El deseo de todas las gentes, página 672. Aunque Mateo no menciona muchos detalles, Lucas capítulo 23, versículo 2, habla de la triple acusación de Caifás contra Jesús. Leamos. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En otras palabras, lo están acusando de: número 1, hacer agitación sediciosa. Número 2, prohíbe reconocer la autoridad del César. Y número 3, se proclama rey de los judíos. Por eso entonces Pilato hace la pregunta, no creyendo las acusaciones de los dirigentes judíos. Más o menos la pregunta sería así: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde: tú lo dices. Equivale a un sí. En el transcurso de todo su juicio, ya fuera ante los judíos, Pilato o Herodes, Jesús solo respondió a aquellas preguntas que tenían que ver con su mesianismo. Afirmó ser hijo de Dios y rey de los judíos. Los judíos consideraban que la primera afirmación equivalía a blasfemia, y los romanos, por su parte, que la segunda era un acto de traición. Pero leamos los versículos 12 hasta el 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Mateo no registra muchos detalles, pero resume diciendo que lanzaron sobre Jesús una serie de acusaciones para tratar de convencer al procurador romano. Pero Jesús, ante esas afirmaciones, no respondió nada.
eran acusaciones falsas, no tenía cómo refutarlas. Entonces, sorprendido, Pilato le increpa diciendo: mira, ¿cuánto están diciendo de ti y no vas a responder nada? Y Jesús, para sorpresa de Pilato y de todos los que estaban allí, no respondió nada. Se esperaría que una persona común afirmara a voz en cuello su inocencia, ya fuera porque fuera inocente o culpable, para tratarse de librar de la pena de muerte. Pilato se maravilló del dominio propio de Jesús, porque le resultaba tan inexplicable como admirable. Para este momento, Pilato había comprendido perfectamente que las acusaciones contra Jesús eran completamente malintencionadas. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de que Jesús se defendiera. Elena de White afirma lo siguiente: de pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. Libro El deseo de todas las gentes, página 674. Mateo solo presenta un resumen de los encuentros que en ese día tuvo Pilato con Jesús. Pilato quería de alguna manera no tener nada que ver con la muerte de Jesús. Él quería librarlo porque veía que era un hombre inocente y que estaba allí por envidia de los dirigentes judíos. Elena de White escribe así: Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Libro El deseo de todas las gentes, página 673. No quería condenar a Jesús, pero tanta fue la presión de los judíos que debía buscar la manera de salir de ese apuro y liberar a Jesús. Miren ustedes el problema en el que estaba Pilato. Lo levantan muy temprano, lo hacen venir fuera del pretorio, porque los judíos no iban a entrar para no contaminarse. Le traen a un hombre que lo acusan de sedición, lo acusan de proclamarse rey. Y ante eso, este hombre de porte digno, al preguntarle, al hablarle, se da cuenta de que las acusaciones son falsas. Podría de una sola orden decir que Jesús iba a ser librado, que de pronto lo castigaría y fuera librado. Pero, lamentablemente, la debilidad moral de Pilato, de quedar bien con los judíos, de quedar bien con Roma, pues cometió el error más grande de su vida. Y ante esa vacilación, el enemigo aprovechó y se convierte en un instrumento por medio del cual Satanás iba a lograr el odio de la multitud para condenar a Jesús a muerte. Apreciado amigo y hermano, este primer interrogatorio de Jesús nos deja lecciones muy importantes. No podemos vacilar cuando vemos la verdad frente a nosotros. No podemos pretender quedar bien con el pecado y bien con Dios. O es lo uno o es lo otro. Pilato nos enseña a que cuando veamos las cosas que son correctas, debemos defenderlas. Debemos estar del lado de la verdad y de la justicia. No necesariamente estar en ese lado significa quedar bien con todos. A veces tenemos que sacrificar amistades. A veces tenemos que sacrificar la opinión que otras personas tengan de nosotros. Pero es preferible eso que ir en contra de Jesús.
La invitación es que Jesús sea lo primero y lo más importante de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.